Bien, entonces hoy comenzamos esta serie o tal vez miniserie. Vamos a ver cómo nos va en el transcurso de las semanas, que se titula entonces eh, Administra para su gloria. El, la cita lema, por decirlo así, va a ser Mateo 6 del 19 al 21, que ahorita lo vamos a comenzar a ver. Esta va a ser entonces una guía para usar las riquezas que Dios nos da. Muy bien. Si yo les diera un ejemplo, una iglesia le da a alguien, digamos que a los diáconos, una ofrenda de $200, pero esa ofrenda es para hacer compras para la actividad de ordenación que viene. Los diáconos con dicha ofrenda, por razones obvias, por razones obvias, tienen que dar cuenta qué están haciendo con ese dinero. Tienen que traer facturas y dar un desglose de qué hicieron con los $200, en qué los gastaron. Porque la iglesia se los está dando. Ok, eso por un lado. Pero si la iglesia, por otro lado, les dijera a los mismos diáconos, mira, queremos ofrendarles $200 y son suyos, ¿verdad? Ah, haz con ellos lo que tú quieras. En ese otro escenario, los diáconos no tienen que darnos cuenta a la iglesia de qué hicieron con ese dinero, ¿verdad? Eso es obvio, es normal. La cuestión es, y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién pertenece el dinero? Porque si en última instancia a alguien le pertenece todo el dinero y nada es nuestro, a él tenemos entonces que sí darle cuenta de cómo estamos administrando el dinero. ¿A quién pertenece el dinero? Bueno, la respuesta obvia es a Dios. A Él le debemos dar cuentas. Contra quienes nos enfrentamos cuando hablamos de ser buenos administradores de los bienes que no son nuestros son los siguientes. Número uno, la carne. En Éxodo 20:17 dice no codiciarás. Uno de los temas o mandamientos que muy poco se habla a veces, hablando en general, en las iglesias, pero la codicia es un fruto de nuestra carne y es un pecado que a veces respetamos, ¿verdad? Los que hemos leído un poquito de este autor Bridges, Pecados Respetables, en su libro, creo que menciona la codicia, porque muchas veces codiciamos en nuestro corazón y eso es pecado. Codiciamos cosas materiales. Entonces, en la carne, nosotros mismos tenemos un enemigo que es ese fruto de la carne, el cual es la codicia. Muchas veces vemos autos en la calle, esos Mercedes que parecen naves, y uno dice, wow, yo quisiera uno. Cuidado, podría ser codicia. O cuando vemos las mujeres, un corte de pelo bien lindo, ¿verdad? Y ustedes dicen, wow, yo quisiera ese corte de pelo, qué sé yo, o unas uñas ahí, ropa, dice mi esposa. Bueno, de repente es una necesidad y hay que suplirla, pero de repente más bien es un lujo que queremos, pero cuidado, puede ser producto de la codicia, ¿verdad? No estoy diciendo que querer cosas es malo per se, en sí, sino que hay que estudiar nuestro corazón, nuestras intenciones para ver si más bien es algo carnal, es algo que codiciamos. En segundo lugar, tenemos al mundo. Primera Juan 2, 5, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mundo es un sistema ya
lleno de mercadeo, que lo diga el hermano Olger, muy bien diseñado para bombardear nuestra mente, nuestros sentidos, ¿verdad? Hay todo un sistema de psicología en cuanto a incluso los colores, la música, las palabras, el tono de las palabras. Hay toda una ciencia detrás del materialismo, ¿verdad? Por eso hay un estudio, una carrera que se llama mercadeo, donde se estudia todo eso a profundidad. Pero el mundo entonces está diseñado para, y más que nunca hoy en día, para que consumamos y no estemos felices con lo que tenemos, sino que continuemos consumiendo. Y por último tenemos a Satanás. En Génesis 3:6, ahí vimos cómo Satanás tienta a Eva y dice Génesis 3:6 que Eva codició el fruto. Sabemos que el pecado es el orgullo. El hombre quiso llenarse de orgullo, quiso ser igual a Dios. Y producto de ese orgullo, bueno, fue la codicia. Codició el fruto. Satanás entonces es experto para manipularnos y que hacernos pensar que ciertas cosas son buenas, pero al final nos está llevando a pecar porque nos está llevando a codiciar. Entonces, son enemigos que tenemos cuando hablamos de ser buenos administradores de los bienes que, ojo, no son nuestros. Y ese es un punto importantísimo. Nada nuestro. Todo providencialmente se nos ha sido dado, pero no es nuestro en última instancia. Todo es del Señor. Hablemos entonces de la moralidad del dinero. El dinero, per se, no es inmoral ni moral. O sea, el dinero en sí mismo no es ni moral ni inmoral. Ni inmoral ni moral. Pero la forma en que usamos el dinero sí es moral o sí va a ser inmoral. La Biblia tiene más de 2000 referencias a las riquezas y a las pobrezas. Y a las propiedades, perdón. Tiene más de 2000 referencias que van íntimamente ligadas con el tema de las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que debemos ser buenos administradores de los bienes que Él nos da. ¿Ok? Entonces, el dinero per se no es inmoral ni moral, pero la forma en que usamos el dinero sí va a ser entonces una forma moral o inmoral. Mateo, entonces, 16 al 21, dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús habló muchísimo de finanzas, ¿ok? Habló muchísimo de finanzas. Hoy, en las iglesias en general, por el evangelio de la prosperidad, se habla muchísimo de finanzas, pero muy poco se abarca este tema o se aborda este tema de manera bíblica, de una manera responsable, de una manera que demos gloria y honra al que nos da las riquezas. Ahora, en el verso 19 tenemos un imperativo: no os hagáis riquezas en la tierra. ¿Es pecado entonces hacerse rico, tener muchos tesoros? No. Pablo le dice a Timoteo que el amor o la raíz, ¿verdad? Ah, de la maldad es el amor al dinero. Lo que Jesús viene hablando en el Mateo capítulo 6, de esta parte preciosa del Sermón del Monte, es que no nos afanemos por esas cosas. Dios nos va a dar nuestro pan diario cada día y Él quiere que nos afanemos que por cada día traerá su propio afán y que confiemos en que Él como Padre Celestial va a suplirnos.
Entonces, que nos preocupemos más bien por buscar el reino de los cielos y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere que entonces nuestro corazón esté en el reino de los cielos, no en las riquezas. Ese es el, ese es el punto, ese es el punto de Mateo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si compartiéramos los estados de cuenta de nuestras tarjetas o el libro de contabilidad de nuestras finanzas, si las tuviéramos, podríamos juzgar muy bien si usamos el dinero de una forma moral o inmoral. Es sencillo. Dicho sea de paso, sería un muy buen ejercicio que usted se haga un análisis y yo y revisemos esos estados de cuenta o revisemos nuestras finanzas, hagamos un inventario o un análisis de cómo estamos usando el dinero para entonces ver si estamos siendo morales o inmorales en cuanto a este asunto. ¿Ok? El dinero entonces, per se, no corrompe a nadie, pero sí muestra la corrupción que hay en alguien y muestra también la justicia que hay en alguien. Por ejemplo, hay gente adinerada que usa el dinero para la gloria de Dios, al igual que gente pobre. Hay también gente adinerada que usa el dinero para la corrupción. Igual hay gente pobre que usa el dinero para la corrupción. El dinero entonces viene más bien a ser un indicador de la situación del estado del corazón. Por eso dice Mateo 21, porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. ¿Ok? El dinero entonces es un indicador de la situación del estado del corazón. En Hechos 2, 44 y 45 dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay gente que podría agarrar estos textos y decir, bueno, eso es socialismo cristiano y deberíamos hacer lo mismo. Entonces todo el mundo venda sus carros, todo el mundo venda su casa, tráigaselo al pastor y de ahí se va a administrar. Hay que tener cuidado porque eso no es lo que practicaba en última instancia la iglesia neotestamentaria. La iglesia no veía, eso sí, el dinero como algo bueno ni malo, sino como un don de Dios para satisfacer las necesidades y usos, para satisfacer las necesidades de unos y también con regularidad las necesidades de otros. Es lo que más vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos, en el uso de las finanzas. Es un don, es un regalo de Dios y los que tenían mucho eh, se preocupaban muchas veces por satisfacer las necesidades de otros, pero habían regulaciones en cuanto a eso. Habían ciertos puntos a considerar, porque no a todo el mundo se le podía dar. El que no trabaja, que no coma, es un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos ahí en Tesalonicenses. El punto es, mis hermanos, que todo entonces es de Dios. Todo es de Dios. Ageo 2:8 dice lo siguiente: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. También dice Salmos 104:24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Dios creó la materia prima y le dio al ser humano la capacidad, la sabiduría para que use la materia prima para su gloria, pero también para beneficio de él mismo, por supuesto. Por ejemplo, Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aunque viene hablando de un pacto, es universal el hecho de que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas.
Dice también 1 Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De manera que entonces todo lo que tenemos viene de Dios. Por lo tanto, debemos ser morales, sabios, espirituales para administrar lo que Él nos da y vivirlo para su gloria, porque a Él tenemos que dar cuenta. A manera de resumen, podemos decir entonces que el dinero es amoral en sí mismo, ¿verdad? Todo es de Dios, incluyendo el dinero. Y la manera en que administramos el dinero manifiesta nuestra inmoralidad o moralidad. Y por último, el dinero entonces se convierte en una prueba de moralidad. Preguntas: ¿qué vamos a hacer con las riquezas que tenemos? ¿Pasaremos la prueba de la moral, que es una constante en nuestra vida espiritual y moral? Valga la redundancia, ¿pasaremos esa prueba? O sea, con lo que Dios nos da, Dios nos prueba para ver de qué forma usamos lo que Él nos da, y debemos usarlo para su gloria. Concluimos el primer sesión de hoy, por decirlo así, el primer ah, mensaje, citando al doctor Larry Burkett. Él dice: la forma en que administramos el dinero es una manifestación externa de una condición interna. Repito, la forma en que administramos el dinero es una manifestación externa de una condición interna. Doctor Larry Burkett, 1939 al 2003. Oramos. Dios, tú eres bueno, maravilloso. Concédenos, oh Señor, que estos principios que hemos visto hoy estén en nosotros. Reconocer que todo es suyo y que somos probados con las cosas que usted nos da en, en esta ocasión, el tema de las finanzas. Concédenos ser buenos administradores y ser conscientes que las finanzas son para su gloria, que debemos tener cuidado con el corazón, que con nuestro tesoro esté en el cielo y que no esté con ninguna de las cosas materiales aquí en la tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. De hoy en 8 vamos a continuar con la segunda sesión. El Señor les bendiga, hermanos.